Buen día. Hoy vamos a ver curvas espirales de transición clotoides. Este trabajo va a estar presentado por Daniela Pretel, Andrés Borges, Juan David Ávila, Brian Borges y quienes habla Santiago Canti. Bueno, para empezar vamos a entender la fórmula tradicional para una ecuación, para una curva clotoide. Entendiendo que una curva espiral clotoide se caracteriza por que en cualquier punto dentro de la espiral, al multiplicar el radio que se forma por la longitud recorrida, como lo podemos ver en la fórmula, se obtiene un valor de constante. Este valor se conoce como el parámetro K. Y aquí sale la ecuación que se muestra en pantalla. Es importante recalcar que esta expresión dice que los radios de curvatura R de cada uno de los puntos, en cualquiera de los puntos que nosotros seleccionemos de la curva, son inversamente proporcionales a los desarrollados de sus respectivos arcos L, donde K elevado al cuadrado es constante, es la constante de proporcionalidad que caracteriza a la clotoide, que sea una curva más apropiada para efectuar transiciones desde radios infinitos, como lo podemos ver en el centro de origen, que es un radio más amplio, e ir reduciendo su radio a medida que avanza la longitud hasta llegar a la tangente de la curva circular, como lo podemos ver en el punto de paramétrico. Para poder calcular la longitud de la espiral se tienen tres criterios. El primero determina la longitud mínima de la espiral según la variación de la aceleración centrífuga. En la imagen de la derecha pueden observar las fuerzas que actúan en un vehículo cuando este va por una espiral. La primera fuerza es la componente de la fuerza centrífuga y la segunda es la componente del peso propio del vehículo. Al realizar una diferencia entre estas dos fuerzas se obtiene la siguiente expresión, el cual indica el valor que obtiene la longitud mínima de la espiral. En esta expresión se tienen componentes como la velocidad específica, el peralte de la curva, el radio de la curva y el valor J, el cual es un valor empírico que indica el grado de comodidad que se le quiere proporcionar a esta espiral. Este valor J se obtiene de la siguiente tabla, se puede determinar de la siguiente tabla, el cual lo relaciona con la velocidad específica de la espiral. En este segundo criterio se determina la longitud mínima de la espiral de acuerdo con la transición del peralte, ya que para poder pasar con seguridad y con comodidad de una sección donde el bombeo es normal en la recta hacia una sección con peralte S donde empieza la curva circular, es necesario hacer variar gradualmente la inclinación transversal de la calzada. Para esto la longitud mínima de la espiral debe ser mayor o igual a la siguiente expresión, donde se relaciona el ancho de la calzada, el peralte de la curva y m, que es la pendiente relativa de los bordes de la calzada con respecto al eje. Este valor m se puede obtener de la siguiente tabla. En este tercer criterio se obtiene la longitud mínima de la espiral por razones de percepción y de estética. Por percepción, la longitud debe ser suficiente para que se perciba de forma natural el cambio de la curvatura y se oriente de forma adecuada al conductor. Para lograr esto se considera un disloque mínimo de 0.25 metros y del cual se obtiene la siguiente expresión de la longitud de la espiral, donde esta debe ser mayor o igual a la raíz de 6 por el radio de la curvatura. Y por estética, donde la deflexión de la espiral debe ser mínimo a 3 grados. Y si este valor de 3 grados se reemplaza en la fórmula de la longitud de la espiral, se obtiene la expresión de que la longitud de la espiral debe ser mayor o igual al radio de la curvatura sobre 9. Uno de los criterios de la longitud de la espiral es la longitud máxima de la espiral de transición, la cual está dada por la primera igualdad, donde observamos que la raíz del radio de curva por la longitud de la espiral debe ser menor o igual a 1 veces el radio de la curva. Despejando algebraicamente la longitud de la espiral, obtenemos que esta debe ser menor o igual que 1,21 veces el radio de la curva. Otro de los criterios, que es la longitud mínima de la curva circular central para el sistema arco grado o cuerda, obtenemos que debe ser mayor o igual que 0,556 veces la velocidad específica de diseño que nosotros planteemos para la curva, dando así que es la distancia correspondiente que puede recorrer un video a la velocidad específica durante 2 segundos. Esta velocidad dada en kilómetros por hora. A continuación se va a desarrollar un ejercicio de empalme en una curva circular clotoide, donde se tienen los siguientes datos iniciales. Longitud de la espiral de 100 metros, cuerda unidad de 10 metros, radio de la curva circular central de 80 metros. Igualmente se tienen los acimos de las tangentes de entrada y de salida. Para este ejercicio se pide calcular los elementos geométricos de la curva que permiten realizar su trazado. El primer cálculo es el cálculo del parámetro K, tomando en cuenta que la ecuación de la espiral clotoide es K al cuadrado igual al radio por la longitud. Se saca raíz cuadrada y se obtiene la fórmula que se observa en la pantalla.
con lo cual el parámetro K de la espiral es de 89.44 metros. En segundo paso vamos a calcular el ángulo de flexión de la espiral, el cual corresponde al ángulo entre la tangente en el TE y la tangente en el EC, con lo cual el ángulo de la espiral es este que se observa en el diagrama. Para esto utilizamos esta ecuación que se observa en pantalla, con lo cual el ángulo de la espiral es de 35.81. A continuación se realiza la conversión a radianes, ya que el Excel trabaja ángulos en estas unidades. El siguiente paso consiste en la determinación del ángulo de flexión de las tangentes principales, el cual corresponde a este ángulo de flexión que se observa en el diagrama. Teniendo en cuenta que si se suma el azimut de entrada más este ángulo de flexión, se obtendrá el azimut de salida, se despeja de esto que acabo de decir, el ángulo de flexión, que sería esta ecuación que tenemos acá. Con lo cual, este ángulo de flexión principal sería de 106 grados. Con este dato vamos a calcular el ángulo de la curva central, de la curva circular, cual corresponde a este ángulo de acá, para lo cual se utiliza el dato que acabamos de hallar menos el ángulo de la espiral que se halló en el paso 2, obteniendo así un ángulo de la curva circular de 70.19 metros. El siguiente paso consiste en la determinación de las coordenadas cartesianas del EC. El EC corresponde al punto donde finaliza la espiral e inicia la curva circular, correspondería a este punto de acá. Para ello vamos a hacer el cálculo de esta distancia XC y de esta distancia YC. Como se observa en este diagrama, estas coordenadas cartesianas del punto C toman como referencia el punto de origen T. Para calcular el XC y el YC se utilizan estas dos fórmulas que se observan en el Excel, obteniendo así los siguientes valores que se observan acá y que están formulados. El siguiente paso consiste en la determinación de las coordenadas del PC desplazado. El PC desplazado en el diagrama se ubica en esta zona. Para esto vamos a hallar esta distancia P como la distancia K. Esta distancia P se conoce igualmente como el disloque que fue mencionado anteriormente y se la mencionaba en pasos posteriores. Aplicando estas dos ecuaciones se determinan estas coordenadas del PC desplazado. Luego, como paso sexto, tenemos hallar la tangente larga y la tangente corta de la espiral. Esta tangente larga va desde el TE, que se ve en el gráfico, hasta el PI de la espiral. Y la tangente corta va desde ese PI de la espiral hasta el final de la espiral o el inicio de la curva circular, que es el punto EC. Para eso tenemos las siguientes ecuaciones. Ambas ecuaciones necesitan de parámetros calculados anteriormente, como son las coordenadas cartesianas del EC y el ángulo de flexión de la espiral. Luego reemplazamos estos valores con los datos anteriores y obtenemos los datos que se ven en pantalla para la tangente larga y la tangente corta, corroborando que la tangente larga es mucho mayor que la tangente corta. Luego procedemos con las coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones, que son las coordenadas correspondientes al punto O que se ve en pantalla. Estas coordenadas se calculan desde el punto T, como se ve en pantalla, el Y sub O, y el X sub O, que también, como se observa en la gráfica, va a ser el mismo K que se halla para la coordenada cartesiana del punto PC. Para esta ecuación también necesitamos los datos de las coordenadas cartesianas del EC, el radio de la curva circular y el ángulo de flexión de la espiral. Como se observa en la primera celda del X sub O, se hizo el llamado de la celda con el valor correspondiente al K, calculado en la coordenada cartesiana del PC, y en la de la derecha se hizo el reemplazo de la ecuación, que se ve en pantalla, corroborando que nos daban los mismos valores. Y luego calculamos el valor para la coordenada Y sub O del punto O. Luego calculamos la cuerda larga de la espiral. Esta cuerda larga va desde el punto T hasta el punto EC en una línea recta. Para esta ecuación necesitamos las coordenadas cartesianas del EC, que se van a reemplazar en la fórmula de cuerda larga de la espiral, obteniendo así una cuerda larga de 98.27 metros. Luego, como paso 9, se calcula la deflexión del EC o ángulo de la cuerda larga. Esa deflexión EC va desde la proyección del TE, que sería la tangente, hasta la cuerda larga. Para esto, se utiliza el arco tangente
de las coordenadas Y del S y las coordenadas X del S, obteniendo así un ángulo de flexión del S de 11.9 grados. Y para finalizar se halla la longitud de la curva circular, que es la que se ve en la gráfica. Para eso necesitamos el grado de curvatura de la curva circular, que es 2 veces el arcoseno de la cuerda unidad sobre 2 veces el radio de curvatura circular. Para eso tenemos que ese grado de curvatura es de 7.17 grados y se va a utilizar para reemplazar la ecuación de la longitud de la curvatura mediante el método cuerda-grado, que en la fórmula es la cuerda unidad por el ángulo de flexión de la curvatura sobre el grado de curvatura, obteniendo así una longitud de la curva circular de 97.94 metros. Vamos a realizar el ejercicio mencionado anteriormente en Civil 3D. Para esto, en Civil vamos a construir nuestra línea tangente de entrada y nuestra línea tangente de salida, teniendo en cuenta los azimuths mencionados anteriormente, 37 grados para entrada y 143 grados para salida. Posterior a esto, mediante el uso de la herramienta Alignment en Alignment Creation Tools, vamos a seleccionar y a crear un alineamiento que en este caso podemos modificar la velocidad de diseño en 60 km/h. Una vez abierta la pestaña que se observa en pantalla, vamos a seleccionar la opción tangente con tangente sin curvas y seleccionamos nuestros puntos de interés, como se observa en este caso. Procedemos a dar Enter y encontramos que se forma nuestro alineamiento con su respectivo abscisado y su velocidad de diseño de 60 km/h. En este caso tenemos un PI que se encuentra en la abscisa 2 km más 482.37 metros. Para realizar el empalme, la espiral clotoide, vamos a seleccionar la opción espiral libre, curva, espiral entre dos entidades. Para esto seleccionamos nuestra tangente de entrada y nuestra tangente de salida. Dado que el ángulo de la curva será menor a 180 grados, como se observa entre las dos tangentes, seleccionamos dicha opción. Procedemos, nos indica que especifiquemos el radio de la curva circular, que en este caso es de 80 metros, y nos especifica que seleccionemos la longitud de la espiral de entrada, que en nuestro ejercicio es de 100 metros. También nos pide especificar la longitud de la espiral de salida, pero en nuestro caso, dado que nuestro empalme es entre una espiral y una curva, vamos a colocar un valor de 0. Procedemos a dar Escape y obtenemos el siguiente gráfico, en el cual se encuentran como puntos interesantes el punto TS, que es el punto de inicio de la espiral, y el SC, que es el punto de finalización de la espiral o punto de inicio de la curva central. Procedemos a cerrar esta pestaña y procederemos a contrastar los datos obtenidos mediante los cálculos con lo obtenido en Civil, iniciando con el ángulo de deflexión de la espiral. Para este ángulo debemos encontrar los radios, tanto de la curva circular central como el radio que se encuentra, o el radio que tiende a infinito, que se encuentra en el punto inicial de la espiral. Procedemos a realizar la medición entre esos dos puntos y obtenemos un valor en Civil de 35.81 grados, como se observa, lo cual es el mismo valor que encontramos en los cálculos. Para determinar el ángulo de deflexión de la curva central, simplemente realizamos la medición entre los dos ángulos, entre los dos radios que se encuentran graficados, y obtenemos un valor de 70.19 grados, que es el valor que se encuentra en el Excel. Este valor de 106 grados corresponde al ángulo de deflexión formado entre la proyección de la tangente de entrada y nuestra tangente de salida, como se observa en pantalla. Posterior a esto, vamos a verificar las coordenadas cartesianas del EC. El punto EC que se menciona acá es el punto de inicio de la curvatura o punto de finalización de la espiral. Para nuestro caso, poseemos un valor de coordenada en X del EC de 96.12 y en Y de 20.26. Como se observa, son valores muy cercanos a lo obtenido mediante los cálculos, 96.16 y 20.26. Posterior a esto, vamos a determinar las coordenadas cartesianas del PC desplazado. Para esto debemos realizar una extensión a 106 grados, que es nuestro ángulo de deflexión inicial, de la curvatura, y realizamos esa proyección de nuestra curva circular central. En este punto, donde se encuentra el punto que se desplazó, vamos a realizar las mediciones. Encontramos un valor de 5.14 y de 49.36, que para nuestros cálculos dan de 5.14 y 49.36, los cuales son exactamente los mismos. Posterior a esto, vamos a determinar las longitudes de la tangente larga y corta de la espiral. Para determinar dichas longitudes, necesitamos
realizar una tangente que pase por el punto de inicio de la curva circular central y en el punto en el que se corte con la tangente de entrada que teníamos inicialmente, se formarán tanto la tangente larga como se observa y la tangente corta. Para nuestra tangente larga tenemos un valor de 68.09 metros y para la tangente corta de 34.62. En este caso, 68.08 y 34.63. Son valores muy cercanos. Posterior a esto, vamos a encontrar las coordenadas cartesianas del centro de la curva circular, el cual es este punto que se encuentra acá, que estoy señalando. Para determinar dicho punto, simplemente se realizan las mediciones y obtenemos un valor en X de 49.36 y en Y de 85.14. 49.36 y 85.14, los cuales corresponden a lo encontrado en los cálculos. Para determinar la longitud de la cuerda larga de la espiral, vamos a trazar la cuerda larga de la espiral, como se observa en pantalla, que es la siguiente. Es esta cuerda que se encuentra acá, y vamos a realizar la medición de dicha cuerda. Esta cuerda nos da un valor en civil de 98.21 metros aproximadamente, que en el caso de nuestros cálculos realizados da un valor de 98.27. Para el caso de la deflexión o el ángulo de la cuerda larga, vamos a medir este ángulo que se forma entre la cuerda larga y nuestra tangente de entrada. Y obtenemos un valor de 11.90, que corresponde a lo calculado, a lo realizado mediante los cálculos. Y finalmente vamos a determinar la longitud de la curva circular, que va a ser la longitud de este arco que se encuentra circunscrito en nuestra curvatura. En el caso de nuestro civil, nos da un valor de 98.00, que contrastándolo con lo obtenido en los cálculos da un valor de 97.94. Las diferencias entre los valores que se pudieron observar se deben debido a aproximaciones que se pudieron haber realizado en los cálculos, pero son valores relativamente despreciables porque son valores del orden de 2 decimales. Gracias.